Estás escuchando Entrevistas con Charlie. Yo siempre empiezo preguntando a la persona que viene que nos cuente un poco sobre ella, que nos haga sobre todo un resumen de su vida profesional. Bueno, muchas gracias, Juanfran. Entonces, pues bueno, mi nombre es Jairo Alexis Rodríguez, yo soy colombiano, yo soy físico, físico teórico inicialmente. Arranqué trabajando en física de partículas ya hace un poco más de 25 años más o menos y pues bueno, inicié trabajando con fenomenología de partículas elementales, hice construcción de modelos también un tiempo, hice básicamente desarrollé modelos supersimétricos en física de partículas. Trabajé también en fenomenología de Higgs, trabajé bastante con el tema de modelos de más allá del modelo estándar en varios Higgses, más específicamente modelos de dos dobletes de Higgs que se conocen en la literatura, donde pues tengo varios trabajos bastante bien ubicados. Trabajé también en fenomenología de cambio de sabor en corrientes neutras, digamos que me hice un experto en este tema. Luego pues me pasé al área experimental, empecé a trabajar con LHCb, soy parte de la colaboración LHCb, que es una de las grandes colaboraciones del experimento de LHC actualmente. Pues soy miembro activo del grupo de trabajo y pues bueno, hago análisis de datos para la colaboración, trabajo en decaimientos en tres cuerpos de mesones para la colaboración, que es pues bueno parte de lo que se ha reportado últimamente de parte de la colaboración LHCb. Y pues bueno, soy profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, Colombia. Ok, vale, es un resumen, es un currículum bastante amplio, has tocado también muchas áreas y me parece genial el nivel profesional que tienes. Y bueno, has dicho que llevas trabajando muchísimo tiempo, desde hace más de 25 años. ¿Qué nos podrías contar sobre cómo ha evolucionado la física desde que tú empezaste hasta la actualidad? Bueno, pues sí, yo empecé cuando, pues yo empecé en física de partículas desde mi pregrado en física. Y pues bueno, me tocó arrancar con la época en que todavía no se había detectado, por ejemplo, el quark, ¿no? Que fue el último quark que se descubrió. Entonces, pues me tocó vivir la época en que, bueno, estábamos ahí a esperas de si se descubría o no el quark. Y pues bueno, finalmente se descubrió por el Fermilab y pues en 1995 fue genial. Y luego pues empezamos a sufrir con el Higgs, con el bosón de Higgs. Todo era la apuesta por el bosón de Higgs. Por eso pues trabajé muchos años en fenomenología de Higgs. Y pues nada, tuve también la oportunidad de ver en el 2012, de hecho yo estaba en el CERN cuando eso ocurrió, el anuncio del descubrimiento del Higgs por parte de las colaboraciones Atlas y CMS. Pues esto fue una de las, yo creo que es la noticia más importante reciente de la ciencia, de gran impacto, digámoslo así. Es quizás, de pronto mucha gente no entiende muy bien qué es el bosón de Higgs y demás, pero es realmente un descubrimiento pues de mucho alcance. Entonces creo que eso pues cambió mucho el panorama de, digamos, en la física. Pues ya dejamos de buscar el Higgs, nos hemos concentrado mucho pues también ahora en qué sigue después del modelo estándar, en qué sigue más allá del Higgs, qué sigue más allá de los quarks que hemos descubierto hasta el momento. Pues también aparece la noticia, que eso también es muy reciente, de que el universo se está expandiendo de forma acelerada y pues se tienen entonces evidencias de experimentos de astrofísica mucho más fuertes sobre materia oscura y energía oscura. Entonces digamos que eso también pues pone nuevas áreas de investigación en física de altas energías pues que se han vuelto muy interesantes. Una cosa que me parece interesante de los últimos años ha sido como antes había esa unión, pero ahora creo que es mucho más cercana el hecho de tener experimentos en altas energías, en aceleradores, y los experimentos que se hacen en astrofísica, ¿no? Búsqueda de materia oscura, pues que ya son experimentos en la estación espacial, bueno, en varias partes del mundo y demás, que pues también es bien interesante esa mezcla entre esas búsquedas que pues tienen que ver mucho con la cosmología, pero también pues obviamente con la física de altas energías. Vale, has tocado algo muy interesante, que es el modelo estándar. Como he comentado antes, pues hubo una noticia sobre el modelo estándar que hizo mucho boom, ¿no? Que bueno, la gente se interesó mucho por ello. Y para comenzar, hablando del modelo estándar, yo creo que estaría bien que definieras un poco qué es eso del modelo estándar. Pues bueno, el modelo estándar de partículas elementales es un modelo, digamos, teórico, pues digamos, teórico, pero ahora pues ya con una evidencia experimental muy fuerte detrás,
que básicamente lo que hace es ubicar los elementos fundamentales de la naturaleza. Estamos con este paradigma de ubicar los bloques fundamentales, realmente fundamentales del universo. Y en estos bloques pues, que hemos encontrado, tenemos dos grupos que son los famosos quarks, que son 6 quarks, y tenemos los leptones, que también son 6 leptones. Estos dos grandes grupos de partículas, pues digamos que son lo que conforman la materia como tal del universo conocido. Hoy en día todo lo que hemos visto, pues digamos, de materia como tal, pues vemos que está compuesta por quarks y por leptones. Y por otro lado, pues el modelo incorpora lo que se podría decir la interacción, forma como estos dos grupos de partículas tienen una dinámica, cómo son sus interacciones. Y entonces involucra la interacción electromagnética, campos eléctricos y magnéticos, básicamente, la interacción débil, que es la que encargada de explicar cómo funcionan los decaimientos radioactivos, por poner un ejemplo concreto, y por otro lado la interacción fuerte, que pues es la interacción encargada de explicarnos por qué el núcleo atómico es estable, y entonces por qué existen los núcleos atómicos, y pues por ende también por qué existe el átomo, y pues bueno, todo lo que es la materia en general. Estas tres interacciones pues son, junto con la gravedad, las 4 interacciones que pensamos son las fundamentales, con las cuales pues básicamente podemos explicar todos los procesos que hemos visto en la naturaleza hasta el momento. Por eso el modelo estándar pues se convierte en una pieza fundamental de la física de hoy en día, puesto que por un lado involucra las partículas fundamentales y 3 de las interacciones fundamentales conocidas de la naturaleza. Es un modelo pues digamos muy digamos que ha sido probado experimentalmente muy fuertemente. Fue formulado por allá en los años 68, se fundamenta de una manera, digamos, se cimienta en la física en el 74, y pues desde el 74 hasta hoy han sido solo éxitos. Ya logró predecir la existencia de nuevos quarks como el quark, y pues predijo también la existencia del bosón de Higgs, pues descubierto en 2012, como ya mencioné. Y pues bueno, todas las pruebas experimentales, que han sido muchas en todas las direcciones, pues hasta ahora han sido exitosas, lo cual lo convierte en el modelo de la física sin lugar a dudas más exitoso que hemos construido en la historia. ¿Podrían ser los quarks los más conocidos? Es decir, entre las dos partículas que has dicho, elementales, yo creo que el quark es mucho más conocido. No sé qué te parece a ti. Sí, bueno, realmente los quarks son, digamos, hoy en día ha logrado como más, ¿cómo se llama?, divulgación. Pero sin embargo yo creo que los leptones, porque pues de los leptones podemos decir el nombre es el que suena raro, pero sin embargo un leptón es el electrón, y pues el electrón yo creo que es la partícula fundamental más conocida y más ampliamente divulgada, ¿no? Y con la que todos casi que tenemos esa familiaridad, ¿no? Pues todo el mundo habla de corrientes eléctricas, habla de, no sé, cómo se mueven los electrones, y pues de alguna forma tenemos en la cabeza los electrones. No nos imaginamos mucho de cómo es que realmente funcionan, pero pues sí, el electrón es un leptón, y es el leptón más famoso y la partícula elemental más famosa de todo el modelo estándar, sin lugar a dudas. Vale, has hablado de desde cuándo el modelo estándar está, pero ¿sabrías explicar el por qué nace? ¿A raíz de qué nace el modelo estándar? Sí, bueno, realmente el modelo estándar sí fue una construcción que, bueno, para empezar, digamos, empieza con la interacción débil, ¿no? El decaimiento radioactivo del neutrón es un decaimiento que nadie explicaba en su momento. Entonces era un neutrón, cuando uno deja un neutrón por ahí solito, el neutrón rápidamente decae en un protón más un electrón más otra partícula que en un inicio pues nadie sabía qué era, que hoy en día sabemos que es un neutrino, pero inicialmente pues eso fue todo un misterio. Eso creó toda una, bueno, ¿qué era esa? ¿Cómo se explicaba ese decaimiento? ¿Cómo podíamos entenderlo? Y de ahí entonces surge la necesidad de incluir una nueva interacción, que es la interacción débil. Con la interacción débil, digamos que es la interacción que va a explicar este decaimiento y que tiene muchas particularidades, entonces se empieza lo que hoy en día se conoce como el modelo estándar de partículas. A esa misma época, un poco después, en el 64, Gell-Mann, Zweig y otros, Niemann en Israel,
proponen la existencia de los quarks, pero lo interesante es que los quarks se proponen como una nomenclatura, se proponen como una forma de ordenar el mundo de partículas que en ese momento se encontraron, se tenían evidencia, había muchas partículas que no se sabía por qué eran tantas, entonces existían los piones, existían los kaones, existían una cantidad de partículas que nadie entendía, entonces los quarks llegaron para ordenar todo ese montón de ese mundo de partículas. Pero ¿por qué digo que entonces en el 74 digamos empiezan a discutir, en el 68 y en el 74 se afianza la idea de que los quarks pues son partículas con una digamos con una propiedad de realidad, o sea que son reales, que sí existen, que no son simplemente una nomenclatura. Durante ese tiempo, digamos, en el 68 específicamente, Stephen Weinberg en Estados Unidos y Glashow, Sheldon Glashow también en Estados Unidos, junto con Abdus Salam, el único físico proveniente de países del tercer mundo que ha ganado un premio Nobel en física, pues digamos que proponen este modelo de unificación entre de la interacción débil y electromagnética, y pues luego en el 72 se suma la interacción fuerte. Por eso pues digo yo que más o menos en el 74, de hecho se conoce esa época como la revolución del 74 en física de partículas, donde pues se afianza lo que hoy en día conocemos como el modelo estándar de partículas elementales, y desde ahí pues ya digamos empieza esa forma de escudriñar hasta el más mínimo detalle todo lo que lo que pueda decir el modelo como tal. Y pues eso es el éxito del modelo estándar como ya había mencionado. Hemos hablado de que el modelo estándar ha tenido muchísimo éxito. De hecho, desde que se creó hasta ahora prácticamente ha tenido todos logros. ¿Tú sabrías decir cuál es el logro más importante que ha tenido? Sí, yo creo que lo repito, como el tema de haber podido en el 68, digamos, Weinberg y Peter Higgs, y digamos que fue el que propuso el bosón de Higgs, que hoy en día pues, se conoce así. Bueno, Higgs y otros mencionan este mecanismo, y ellos incorporan en el modelo estándar, en el modelo de Glashow, el Higgs como una forma de dar explicación al origen de la masa. Esto realmente en su momento nadie pensó que eso fuera a ser verdad, ¿no? Era como, bueno, es un mecanismo interesante, suena muy bonito, es elegante teóricamente, bueno, todas las propiedades desde el punto de vista físico y matemático, pero ahí a la realidad era algo complicado. De nuevo en el 70 y algo, el profesor John Ellis y otros dicen, no, el Higgs tiene que existir y vamos a buscarlo. Y empieza la búsqueda del bosón de Higgs con los grandes aceleradores, el CERN arrancando con los experimentos que descubrieron el bosón W y el Z, que ese fue, digamos, como el punto de, bueno, todo esto parece que es de verdad y es cierto. Y entonces, pero la predicción del Higgs es una cosa que va más allá de todo objetivo inicial. Era explicar, digamos, que cómo las partículas pueden llegar a adquirir masa, de dónde adquieren su masa, cómo aparece esa propiedad que llamamos masa, una propiedad inercial que le dice a una partícula qué tan rápido se puede mover. Eso, digamos que eso fue completamente loco, salido de los cabellos. Y pues la búsqueda arranca. Yo creo que la comunidad científica hubo un momento en que perdió el aliento y dijo como, oye, esto puede que no exista. Y creo que el último intento de hacerlo, pues de encontrar el Higgs, era precisamente el Gran Colisionador de Hadrones en el CERN, el LHC. Dos experimentos, Atlas y CMS, fueron pensados para encontrar el Higgs, fueron pensados, bueno, si esta partícula existe, pues tenemos que ser capaz de encontrarla con estos aparatos, y si no, pues definitivamente tenemos que descartar esa idea. Así que por eso pues creo que es la predicción más importante del modelo estándar es el bosón de Higgs. Es la partícula que está detrás del origen de la masa en el universo, que nos dice cómo funciona básicamente todo el universo en su momento. Parece incluso que podría ser responsable también de la inflación del universo. Hay, digamos, los modelos cosmológicos apuntan a que el bosón de Higgs también podría ser el causante de la inflación del universo inicialmente. Entonces creo que todavía el Higgs tiene muchas sorpresas que deparar. En este momento
Atlas y CMS están estudiando todos los acoplamientos y la forma como se comporta el Higgs con las demás partículas, y esto pues va a poner a prueba, digamos, más fuertemente esta idea, que me parece una idea sin lugar, pues genial, es una idea muy interesante, de una belleza matemática, pues digamos, impresionante, y pues creo que eso es el logro más importante del modelo estándar, es poder haber podido predecir el Higgs prácticamente de la nada, ¿no? de la imaginación de unos cuantos físicos que dijeron esto se puede y pues debería de ser cierto, y ahí está. Bueno, también como contraparte podríamos decir algunas cosas negativas, que yo creo que va a ser muy difícil, pero una cosa negativa que a lo mejor podría tener es que es muy perfecto, ¿no? El modelo estándar. Sí, eso es, digamos que su éxito es su propia maldición, ¿no? Digamos que el éxito del modelo estándar ha sido tal, pues que todos hemos caído en la física, digamos, casi que a un punto de no saber para dónde ir. Pero sin lugar a dudas, el modelo estándar sabemos y estamos seguros que no es la última palabra. El modelo estándar tiene muchos problemas, tiene problemas bastante serios. Digamos que un problema muy serio es, para decirlo teóricamente hablando, es que no involucra la fuerza de la gravedad ni da chance para hacerlo. O sea, no da la oportunidad bueno, por aquí podría caber la gravedad. Entonces, nosotros creemos que existe una teoría que debería incluir la gravedad. Entonces, obviamente, este modelo pues no da esa oportunidad, y eso lo convierte en algo feo. Pero también pues digamos que presenta otros problemas que pues a pesar de su éxito en el mecanismo Higgs, en el modelo que puede, digamos, decir cómo funciona el origen de la masa, una cosa que es pues digamos triste es que no le dice a uno los números. Nosotros quisiéramos que nos dijera la masa del electrón vale tanto, ¿no? Y nos diga exactamente por qué, pero no, nos da que la masa del electrón vale, no sé, por decir algo, es simplemente la multiplicación de dos números, ¿no? Entonces, en este caso, un lambda por una v. Y entonces le dice, bueno, pero usted sabe cuánto vale la v, pero no sabe cuánto vale el lambda. Entonces, para nosotros poder fijar las masas de las partículas, tenemos que fijar el lambda para cada una de las partículas que conocemos. Entonces, eso introduce una gran cantidad de parámetros en el modelo, y pues digamos que eso desde el punto de vista teórico pues no es muy agradable. Nosotros quisiéramos una teoría que tuviera menos parámetros libres, que tuviera menos variables que tuviéramos que fijar de manera externa, sino que digamos el modelo debería tener pocas variables para poder predecir y una gran capacidad de predicción. Estamos contentos porque pues con lo que tenemos una gran capacidad de predicción, pero sin embargo el modelo mal contados puede llegar a tener 23 parámetros libres para poder fijar toda la física. Eso, digamos, lo hace poco atractivo. Por eso pensamos que el modelo estándar digamos, no es lo último, pero el tema es que si no falla, si no tenemos un lugar de falla, pues entonces no podremos tampoco decir por dónde es que tenemos que empezar a escudriñar la física que vaya a ser la siguiente generación al modelo estándar de partículas. Pasa una cosa con los físicos, y es que siempre se está intentando buscar métodos perfectos, ¿no? Métodos que expliquen absolutamente todo. No sé qué opinión tienes tú en la física de partículas, si hay algo perfecto o hay cosas que no se pueden saber, sino que es más aleatorio. Sí, bueno, muy buena pregunta. Realmente es una pregunta difícil. Digamos, en la física hoy en día está dominada por un paradigma, ¿no? El paradigma central de la física es un paradigma reduccionista, ¿no? La física de partículas precisamente se puede decir que es como la última versión y el éxito de ese paradigma, y es básicamente nosotros modelamos todo a partir de dos ideas. Buscamos los componentes centrales y buscamos su interacción, su dinámica, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, nosotros tenemos modelos para todas las escalas, ¿no? Entonces, tenemos el modelo del sistema solar, por poner un ejemplo que yo creo que es fácil de entender. ¿Cuáles son los componentes fundamentales del modelo? El Sol y los planetas. ¿Cómo funciona la interacción? Interacción gravitacional. Y con eso podemos explicar pues, cómo se mueven los planetas, cómo se mueven sus satélites, cómo aparecen los eclipses, cómo aparecen los cometas. En fin, tenemos una gran cantidad de predicciones a partir de un modelo, digamos, relativamente sencillo.
Eso llevado al extremo es lo que hacemos en física de partículas. Llevamos a buscar las componentes fundamentales, en este caso quarks y leptones, y luego las interacciones fundamentales. Por eso básicamente es la misma idea. ¿Qué sigue? ¿Cuál es como la idea? Nosotros, de hecho, lo que mencionaba al principio, el hecho de que esto sea tan exitoso y que no tengamos como ideas nuevas para dónde coger con el modelo, con los modelos teóricos de física de partículas, pues digamos que es un poco ese paradigma del reduccionismo, de llevar todo a los componentes fundamentales y sus interacciones, y que con eso podemos explicar todo lo que va a pasar después. Hay algunos físicos recientemente, sobre todo físicos del área de las teorías de cuerdas, pues que han estado empezando a cuestionar ese paradigma. Quizás sea hora de revisar el paradigma como tal, y pues quizás estamos a puertas de una gran revolución científica, podría ser, en donde pues ese paradigma que ya ha dominado la física por un poco más de 100 años, pues se tenga que reevaluar, se tenga que decir, bueno, pues este ya no es el paradigma. ¿Cuál puede ser el siguiente? Pues no tengo idea, pero seguramente podría estar pasando. Estamos en una discusión filosófica, porque ahí ya entramos en un terreno, digamos, de la filosofía, de la ciencia, y es que podría ser que el paradigma dominante en la física podría estar a punto de cambiar. ¿Cómo? Pues no sé, seguramente llegarán nuevas ideas y demás, pero ya han habido algunos campanazos al respecto, sobre, bueno, puede pasar que esto que nosotros estamos buscando, o queremos buscar una teoría del todo, una teoría que explique absolutamente todo, utilizando este paradigma, y pues quizás no sea posible. El paradigma, digamos, de encontrar una teoría que involucre todas las interacciones y todos los componentes fundamentales, pues se podría decir que es una herencia un poco del mismo Einstein, cuando intentó, digamos, hacer eso en los años 40 y 50, y antes de su muerte fue como su gran propósito, sin lograrlo, obviamente. Y pues como que seguimos ese camino, pero podría ser que ese camino ya lo agotamos, y pues quizás el futuro lo dirá, pero pues sí que lo hemos estado discutiendo, se ha estado discutiendo en la comunidad científica. Hay varios físicos que han empezado a discutir este tema, y pues quién sabe, ¿no? Ahí yo no podría decir mucho, pero yo creo que, pues como siempre, la física es una ciencia experimental, y pues definitivamente los experimentos serán los que nos digan por dónde tendremos que tomar. Bueno, vamos a pasar ahora a otro bloque, que hemos hablado del modelo estándar, y vamos a hablar ahora del LHCb. Entonces, para entrar en ello, yo quiero que nos cuentes un poco qué es eso del LHCb. Bueno, pues el LHCb es un experimento que ocurre en el Gran Colisionador de Hadrones, en el LHC, por sus siglas en inglés, Large Hadron Collider. El LHC es un colisionador que está ubicado en Ginebra, cerca de Ginebra, en el Centro Europeo de Investigación Nuclear. Este pues es el laboratorio más importante de física de partículas, y yo creo que el laboratorio más importante de física del mundo. El LHC es un colisionador de 27 kilómetros de circunferencia, que se encuentra a 100 metros bajo tierra, entre la frontera entre Suiza y Francia. Digamos que la mayoría del anillo está en el lado francés, aunque las instalaciones, digamos, del CERN están en el lado suizo, que es en la ciudad de Ginebra. Y pues bueno, en este colisionador pues se introducen protones a una gran velocidad. Básicamente es lo más cerca que hemos estado de tener una partícula a la velocidad de la luz. Es 99.9999 de la velocidad de luz, muy cerca. Y pues estas partículas se encuentran en 4 puntos, puntos exactos, y esos puntos, ahí alrededor de esos 4 puntos se colocan 4 grandes detectores. Los detectores uno los puede ver como una especie de una cámara fotográfica de muy alta resolución, ¿no? Es una cámara que te va a decir cómo funciona la colisión, lo que ocurre en ese momento. Entonces aparecen pues los 4 grandes detectores. Uno se llama Atlas, el otro CMS, que son los dos detectores más grandes, que son básicamente detectores multipropósito, que estos fueron los que encontraron el Higgs. Luego está
digamos, LHCb y ALICE, que son los dos detectores un poco más pequeños. Y pues bueno, LHCb, que es el en el que yo participo, pues tiene como misión específica estudiar los quarks B, ¿no? Y por eso la B al final de LHCb, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Dada la colisión, somos capaces de producir una gran cantidad de estos quarks, los quarks B, que son quarks bastante pesados, del orden de los 5 gigaelectronvoltios. Un gigaelectronvoltio, para ponerlo, digamos, en contexto, es más o menos la masa de un protón. Entonces, un quark B es como el orden de 5 protones, ¿no? Para tener una idea de lo que es. Y pues estudiamos entonces cómo funcionan estos quarks. ¿Y por qué es importante esta física, digámoslo así? O LHCb, ¿por qué se interesa en ese quark específicamente? Pues bueno, la respuesta es porque nosotros tenemos como misión, digamos, la pregunta básica a la cual nosotros estamos abocados es la pregunta de por qué el universo está hecho de materia y no de antimateria. Y pues bueno, explicando un poco más el tema, si pensamos que el modelo cosmológico es correcto, donde el universo arranca en una gran explosión, en el famoso Big Bang, pues la forma como aparece la materia es debido a la creación de materia, antimateria a raíz de la energía, de la producción de energía, que es un proceso que conocemos y que vemos en los laboratorios hoy en día. Pero lo que vemos en el laboratorio es que cuando uno tiene ese proceso de producción de pares que llamamos producción de materia antimateria, pues eso se produce siempre en cantidades iguales, o sea, la energía aparece de materia antimateria respetando, digamos, esa conservación de energía y la famosa ecuación de Einstein de E igual a mc cuadrado, y pues siempre va a pasar eso. Así que la pregunta, como dicen, la pregunta del millón es, y bueno, ¿y por qué aparece en el universo un universo hecho de materia y qué se hizo la antimateria? ¿Dónde está la antimateria? Entonces, pues bueno, el modelo estándar de partículas, volviendo al modelo, pues nos dice que hay una violación de esa simetría de materia-antimateria en los procesos, que es muy pequeña, pero que si uno suma esa violación de los procesos de materia-antimateria durante 13 billones de años que tiene el universo, pues eso podría dar entonces cuenta de lo que estamos viendo actualmente en el universo, un universo hecho de materia específicamente. Entonces el LHCb pues se dedica específicamente a buscar esos procesos y a contar así esa violación en la producción de materia-antimateria en los diferentes procesos predichos por el modelo estándar de partículas y poder así explicar por qué el universo está hecho de materia y no de antimateria. Entonces digamos que esa es como nuestra misión y lo que hacemos en el LHCb. Bueno, se me olvidó también mencionar ALICE, que es el otro experimento que es muy importante también. ALICE es un experimento que no colisiona protones, sino que colisiona átomos de plomo. Eso digamos que algunas veces al año en el colisionador no se inyectan protones, sino que se inyectan átomos de plomo para que ALICE pueda tomar datos. Y ALICE se especializa en reproducir los primeros instantes del universo cuando los quarks no tenían la capacidad de aglutinarse para formar núcleos atómicos y entonces poder estudiar eso que llamamos la sopa de quarks, ¿no? Y eso es una cosa bien interesante. Es una física bastante complicada, bastante compleja, pero pensamos que ese fue un estado del universo inicialmente y pues queremos estudiar eso y eso es a lo que se dedica ALICE. Pero bueno, volviendo al LHCb, pues entonces digamos que esa es nuestra misión, estudiar los decaimientos de las diferentes partículas que dan origen a la explicación o posiblemente a la explicación de que el universo está hecho de materia y no de antimateria. Bueno, seguro que conoces tópicos de libros o de películas en donde hay futuros distópicos. Un tópico también recurrente que yo he podido ver ha sido una explosión de un acelerador de partículas que dio como resultado que se acabase la vida de la Tierra. Esto en un futuro distópico de una serie. ¿Nos podrías contar qué se hace en un acelerador y si hay algún peligro? No, muy buena pregunta. Sí, realmente la gente, nosotros los físicos, claro, tenemos que, y los que trabajamos en esto, tenemos que, digamos,
como darle toda la importancia al tema, ¿no es cierto? Entonces decimos, no, nosotros estamos reproduciendo el origen del universo, y es cierto, lo estamos haciendo. Y claro, pues si uno se imagina el origen del universo y le dicen que hubo una gran explosión, pues uno se imagina una cosa increíblemente loca de energía y demás. Y pues también, es cierto, tenemos una gran explosión allí. Pero entonces, cuando hacemos esa colisión de protones, la gente pues imagina que eso puede salirse de control y puede pasar algo bastante complicado. Digamos que cuando uno habla de la explosión, por ejemplo, en LHC, en el Gran Colisionador de Hadrones, cuando colisionamos dos protones, la energía es muy grande para nosotros, pero si vemos eso en el mundo, digamos, nuestro, ¿a qué equivaldría? Eso sería como un mosquito, ¿no? Golpeándose contra una ventana, ¿no? Es como de ese orden. Entonces uno dice, bueno, ¿y entonces qué es lo que están haciendo estos señores allá? Bueno, realmente lo que estamos haciendo es que esa energía que uno, pues para en el mundo, digamos, macroscópico nuestro, es una energía completamente despreciable, pues claro, lo estamos confinando a un área muy pequeña, a una distancia muy pequeña. Y por eso, pues digamos que para nosotros es importante. Estudiamos estos colisiones en áreas muy, 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 muy pequeñas que pues apenas podemos imaginar. Entonces, digamos que en ese sentido, pues la energía no representa ningún peligro. Obviamente, digamos que el peligro más grande que tenemos en un acelerador es la radiación. La radiación, digamos, todas las partículas cargadas que tienen carga, como el protón, pues cuando se aceleran, cuando se mueven, irradian, ¿no? Emiten radiación. Y entre más rápido lo hagamos mover, pues más radiación peligrosa puede llegar a emitir. O emite. Entonces, para eso, pues por eso el colisionador está a 100 metros bajo tierra, pues tendríamos 100 metros de, digamos, de protección de tierra que no dejaría salir nada de allí. Y de todas maneras el túnel donde está el acelerador pues está recubierto de concreto, de hormigón, una pared muy gruesa y fuera de eso pues con una película de plomo, de tal manera que garantizamos que de ahí no salga nada. ¿Y cómo lo garantizamos? Pues bueno, básicamente con detectores que se colocan a través de todo el acelerador y pues entonces se mide pues qué tanta radiación está saliendo y pues que no haya ningún peligro en la superficie. No, de hecho, pues los físicos que trabajamos en el tema, cuando estamos allí, estamos ahí precisamente encima y pues no nos ha pasado nada. Entonces, digamos que no representa un peligro como tal. Cuando arrancó el Gran Colisionador de Hadrones, me recuerdo que cuando se iba a poner a funcionar, hubo gente que creía que eso iba a producir un agujero negro y se iba a tragar la Tierra y cosas así. Pero pues nada, eso tampoco es cierto, eso está muy lejos. Bueno, vale la pena decir que sí que existen predicciones de que producción de agujeros negros, pero de producción de micro agujeros negros que pensaríamos que están en el orden del tamaño de un protón y pues que se desaparecerían muy rápido. Entonces, pues digamos que eso tampoco sería un peligro para la humanidad como tal, ni para, digamos, la sociedad, ni para nadie, mejor dicho. Pero pues sí, es una pregunta, digamos, muy válida. Tú has estado trabajando en LHCb, entonces, ¿qué nos puedes contar sobre las investigaciones que tanto tú como tu equipo llevabais a cabo? Pues bueno, realmente pues la noticia reciente pues ha causado, bueno, LHCb ha hecho muchos, creo que ha sido digamos el experimento, la colaboración experimental que más anuncios ha hecho en el IHC, en el CERN, desde el 2015. ¿No? En 2015, digamos, por ejemplo, anunciamos el descubrimiento de partículas nuevas compuestas no por 3 quarks. Pensábamos que solamente podíamos tener partículas de 3 quarks y pues el LHCb ha descubierto partículas por 4 quarks y por 5 quarks, ¿no? Que digamos haciendo que podamos entender mejor cómo funciona esto de la interacción fuerte, digamos que es una de las grandes preguntas de hoy en día. Y pues bueno, de otro lado, también ha puesto a prueba, digamos, todo lo que tiene que ver con el
con el decaimiento de las partículas que pueden producir esta violación de materia-antimateria que yo mencionaba. Y en ese proceso de entender este decaimiento, pues se dio a la tarea de ver un decaimiento de estos que podía producirse, y cuando se desintegraba podía producir bien 2 electrones o bien 2 muones. Y pues aquí es la sorpresa, ¿no? Los muones son básicamente leptones, también son leptones. Son como electrones, son muy parecidos a los electrones, solamente que son 200 veces más pesada que un electrón. Entonces uno se lo puede imaginar como un electrón pues muy gordo y ya está. Pero el resto son igualitos, tienen carga negativa, se comportan igual, digámoslo así, y pues nada, solamente que mucho más pesados. Entonces el modelo estándar de partículas predice que la desintegración en 2 electrones es igualmente probable a la desintegración en 2 muones. Por eso digamos que la idea de medir esa propiedad. A esa propiedad le llamamos universalidad leptónica, es un nombre técnico, pero simplemente está diciendo que los electrones y los muones tienen igual probabilidad en la forma en cómo se comportan dentro del modelo estándar. Lo que medimos en LHCb, pues que fue noticia hace un par de semanas, pues básicamente es que no, que aparentemente la naturaleza prefiere el decaimiento en 2 electrones y no en 2 muones. Una diferencia muy pequeña, pero realmente la noticia, digamos, alerta a toda la comunidad, porque pues básicamente podría ser el primer anuncio de una falla completamente estructural dentro del modelo estándar de partículas. Digamos que eso ha causado pues mucho revuelo. Todavía tenemos tenemos que seguir haciendo mediciones y tenemos que recopilar más datos para poder estar completamente seguros de este anuncio. En este momento tenemos un anuncio de la evidencia de que esto es así. Es un problema estadístico, pero básicamente pues toda la comunidad ha estado muy expectante y esperamos que ya el otro año tengamos los suficientes datos para poder anunciar pues el descubrimiento de esta violación pues de la forma como se comportan los muones dentro del modelo estándar. Y pues obviamente también entonces nos diría pues que el modelo estándar definitivamente falló. Vale, entonces hay una irregularidad en el modelo estándar. ¿Y qué quiere decir esa irregularidad? Es decir, ¿podría existir incluso una quinta fuerza? Sí, exacto. Entonces el tema, como decíamos hace un rato, es dónde encontramos la falla. Porque si encontramos la falla, podríamos tener idea de para dónde seguir, o sea, de qué hacer con el modelo estándar. Entonces, una de las posibilidades es, digamos, bueno, ¿cómo podemos explicar ese comportamiento irregular de los muones? ¿Cómo podríamos explicar que los muones se comportan distinto a los electrones? Entonces, una posibilidad es involucrar una nueva partícula intermediaria o una nueva interacción, una fuerza nueva que pudiese explicar entonces ese comportamiento irregular de los muones. Un comportamiento, diría, esos muones están, digamos, interaccionando de una forma distinta como lo hacen los electrones, y pues eso podría entonces explicar por qué estamos viendo esa anomalía. Digamos que esa es una posibilidad. Otra posibilidad que se ha estado explorando, porque pues obviamente ha habido toda una avalancha de ideas sobre cómo explicar esta opción, esta irregularidad del comportamiento de los muones y los electrones, pues es que existieran digamos que en el modelo estándar existen los quarks y existen los leptones. Son 2 grupos muy bien diferenciados, y digamos que podría existir una partícula que llaman leptoquark, una partícula que se comporta como leptón o que se comporta como quark, ¿no? Como para ponerlo en un contexto más sencillo. Y estas partículas también podrían estar jugando un papel importante entonces en este comportamiento de los muones. Entonces digamos que son las 2 opciones que más suenan en este momento. La opción de una quinta fuerza, digamos un nuevo bosón Z que llaman bosón Z',
nuevas partículas que algunos llaman leptoquarks, que podrían también dar explicación de esto. Pero bueno, aquí cabe cualquier cosa. Podríamos incluso tener intervención de dimensiones extra, podríamos tener, bueno, no solamente una quinta fuerza, sino incluso más fuerzas involucradas. Entonces, bueno, veremos qué pasa en un futuro cercano. Vamos a suponer que el modelo estándar entonces ya deja de servir. ¿Qué opciones habría al modelo estándar o si ya hay algunas sugerencias o no hay todavía nada fuera de eso? Pues digamos que muchas de las volviendo un poco a la pregunta que hacías hace un momento sobre cómo buscamos ese modelo perfecto. Entonces, digamos que un poco la idea hasta el momento es cómo cogemos el modelo estándar y lo modificamos. Y, por ejemplo, involucrar una partícula nueva, un leptoquark, es una modificación que, pues a mi modo de ver, es una modificación relativamente fácil y no es muy complicada. O involucrar una nueva fuerza, digamos que pues también es una modificación que se ha propuesto, y eso modificaría entonces la estructura completa del modelo estándar. Pero también desde mi punto de vista es una modificación no muy profunda, o sea, digamos que seguimos jugando con el mismo tipo de modelos, con el mismo tipo de teorías, y pues digamos que eso podría estar dentro de los presupuestos que se han hecho en la física en los últimos 30 años, o sea, muchos modelos de este tipo se han propuesto y podrían ser los aspirantes al nuevo modelo estándar, digámoslo como tal. Lo que muchos también esperamos, pues yo entre ellos, es que ojalá apareciera una idea un poco más radical, una idea, digamos, que nos oriente un poco más sobre cuál podría ser el futuro de la física más allá del modelo estándar. Más allá de involucrar una nueva fuerza o nuevas partículas, pues que pudiera decirnos algo que digamos que pues en este momento no se me ocurre, pero que pudiese, digamos, explicar un poco más muchos de las preguntas que están todavía sobre el tapete en la física de partículas, ¿no? La relación con materia oscura, la relación con energía oscura, por ejemplo, que todavía ahí tenemos todavía muchas dudas y pues que no hay como un horizonte muy cierto sobre ellas. Vale, genial, Jairo. Pues entonces esa era la última pregunta y ha estado muy interesante, de hecho. Nada, con gusto. Yo creo que es muy importante que todos nos enteremos de qué está pasando en la física de altas energías. Alguien en estos días decía, bueno, con el tema de la pandemia y con el tema del COVID-19 como que se nos ha olvidado que pues que muchas de que el mundo continúa y que hay muchas cosas que han continuado que continúan pasando, y pues como esta, ¿no? Estos anuncios que se hicieron sobre la física pues se ocurrieron en estos tiempos de pandemia, pues afortunadamente pues mucho del trabajo que podemos hacer lo hacemos en casa con nuestras supercomputadoras y demás, con el análisis, y podemos entonces dar parte de lo que estamos haciendo en estas épocas que pues a todos nos ha tocado encerrados y bueno, viviendo estas épocas de pandemia, pero creo que también es una época para imaginar, ¿no? Para tener una buena imaginación, y así como, bueno, recordando un poco, Newton también sufrió una pandemia y durante esa época tuvo las ideas sobre qué hacer con la física y formular sus brillantes teorías. Pues bueno, quién quita que en esta época también tengamos por ahí a nuestro Newton escondido formulando una nueva teoría para explicar todas estas cosas que están pasando en la física, y pues que no deberíamos de perder el rastro.